Buenas tardes, alumnos. Bueno, iba a decir de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja, filial Santos Lugares, así también como los alumnos de la Escuela de Psicología Social, ya que este video lo voy a compartir con ambos cursos. Bueno, hoy nos toca trabajar a continuación del video anterior sobre la violencia. Nos vamos a detener, como yo les había explicado, un poco en todo lo que tenga que ver con el maltrato infantil. Bueno, el tema del maltrato infantil es un tema muy amplio. ¿Por qué? Porque el tema del maltrato infantil abarca muchos subtipos de situaciones que pueda vivir el niño, ¿sí? Y en esto de lo que el niño está viviendo, llamarlo o catalogarlo de un modo, porque ante la ley no es lo mismo una violación que una falta de atención, ¿sí? Entonces empezamos a hablar de esto. Todo menor de 18 años está incluido en lo que llamamos la prevención de la violencia hacia el niño. ¿Sí? Por supuesto no es un niño, pero es un maltrato y está dentro del maltrato infantil hasta esa edad. El maltrato entonces va a tener que ver con abusos, va a tener que ver con la palabra desatención también. Hablamos de abuso físico, hablamos de maltrato o abuso psicológico, abuso sexual propiamente dicho, desatención, negligencia, explotación al menor, comercial como se suele decir, o cualquier otro tipo de maltrato que dañe a la salud de este niño, la dignidad y su integridad, y que ponga en peligro su supervivencia. Porque este tema yo lo voy a hablar despacio, porque es muy grande. Es un tema que tiene tantas formas en las cuales puede ir apareciendo, que realmente no es que uno dice, pero entonces no le pegaba, pero no sé, no le pegaba, pero lo hacía castigos terribles. Bueno, es otra parte del maltrato. Es otra parte de esta tan grande diversidad de situaciones que puede vivir el niño. El del maltrato infantil es un problema muy complejo y muy diverso, porque hay muchos maltratos. Vuelvo a decir, físico, negligencia, abuso sexual propiamente dicho, mendicidad, corrupción, este niño que uno ve en la calle, eh, pidiendo, vendiendo, descalzo, en las grandes capitales se ve siempre, que a esto se le llama mendicidad, ¿no? También aparece un fenómeno llamado el síndrome de Munchausen. Es difícil de pronunciar y es difícil de escribir, pero bueno, esto después lo voy a explicar al final. Y maltrato institucional también, muchas veces el niño sufre maltrato institucional. Cada una de estas como subtipos tienen su definición propia. Tiene un nacimiento de la palabra y tiene un modo en el que se presenta. Por eso uno dice, es muy amplio y es muy diverso. Cualquier daño que se le produce a un niño es un maltrato. Muchos de los que estuvimos interactuando con las clases decíamos, pero todos en algún momento sufrimos una situación de violencia o sufrimos una situación de maltrato. Sí, lo que pasa es que muchas veces en el maltrato infantil son una tras otra, es decir, a veces una situación va llevando a la otra o se conjugan dos o tres situaciones juntas. El maltrato físico, vamos a tratar de hablar de cada una de ellas. El maltrato físico tiene que ver, daña
una persona adulta daña a un niño, poniendo en riesgo la integridad de este niño, ¿sí? Maltrato físico es justamente la agresión física, el golpe, el empujón, el zamarreo del brazo. Yo hacía un ejemplo siempre, que era el niño que llevan al hospital con el brazo dislocado. Entonces el profesional de la radiología dice, ¿pero qué le pasó a este chico? No, bueno, se cayó de la escalera, o es que hay detrás un padre que le agarra el brazo y se lo sacude, ¿sí? Este es el ejemplo de maltrato físico. Abuso sexual, yo acá me voy a detener un poco. El abuso sexual es toda actividad sexual donde haya incluido un niño, como tocarlo o hacerse tocar, tener contacto genital, explotarlo sexualmente o exponerlo a material pornográfico. Me voy a detener un ratito aquí. ¿Qué sucede con el abuso sexual infantil? Como yo digo, es toda actividad donde está involucrado lo sexual con un niño. Tocar, hacerse tocar, o mirar o hacerse mirar. Tiene que haber el contacto oral genital, esto no lo dije, oral genital. Explotarlo, hacerle ver películas pornográficas, hacerle ver escenas que un niño no puede comprender. ¿Sí? En el abuso sexual, comúnmente el abusador tiene un contacto con este niño donde juega y le hace creer que esto que está sucediendo es un juego, que esto es así, que esto que está haciendo él no está mal. Es decir, suele tener como un acercamiento al niño de tratar de conquistarlo para lograr su propia morbosidad. En el abuso sexual lo que no hay es contacto genital, la dupla. Si lo pasamos a palabras comunes, quiere decir que no hubo penetración. Cuando hay penetración, esto ya pasa al delito de violación. Y por supuesto, ya cuando hay violación es comprobable desde otros lugares. ¿Por qué? Porque están las zonas íntimas lastimadas. Entonces, muchas veces cuando el niño habla del abuso sexual, como ha pasado en la televisión, como ha pasado que uno ha escuchado unos niñitos de sala de 4 años, el profesor les hacía tocarse entre ellos y uno dijo, se lo voy a contar a mi mamá. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un pibe de 4 años pueda lograr esto? Bueno, definitivamente acá el niño algo sabe de lo que no tiene que sucederle y puede dar advertencia. No es lo mismo el abuso que la violación. En la violación hay un delito carnal, es decir, que ha pasado este lugar, ¿sí? Y pasa directamente a lastimar la intimidad del otro. La intimidad en cuanto a lo carnal, porque la intimidad emocional está lastimada, ¿sí? Esto lo aclaro. No es que en el abuso es mejor, no, por favor. Esto es aberrante de cualquier lado, desde lo físico hasta lo que todavía sigue, ¿no? Lo que digo es a nivel legal no es lo mismo. Yo no soy abogada, soy psicóloga. Y a nivel emocional esto es terrible para toda la vida, ¿no? Bueno, el maltrato emocional, atacar la autoestima del niño. En el maltrato emocional, el bienestar emocional del niño, los ataques verbales, aislarlos, ignorarlos, no darles bolilla, rechazarlos. En este maltrato emocional, que nosotros en el otro capítulo habíamos visto maltrato psicológico. Bueno, estamos hablando de lo mismo, pero en el niño. El maltrato emocional muchas veces está disfrazado de chiste, pero al niño se le dice tonto, callate, salí tarado,
salir tontos, pero qué pibe, pero qué este pibe, qué inservible. Esto de la palabra, la autoestima, esto de ignorarlo, de no quererlo, de hacerle notar el desprecio, desvalorizarlo, ¿no? Esto se escucha muchísimo en la terapia, ¿no? En el niño que se siente mal dentro de su propia familia por cómo es tratado. Maltrato médico. Eh, bueno, hay un maltrato también muchas veces institucional y médico. Información sobre, a ver, muchas veces se lo atiende el niño y se lo deja sin una atención adecuada. Yo pensaba en esto del maltrato institucional, bueno, justo está un ejemplo médico, y pensaba cuántas veces en las escuelas los niños se los maltrata emocionalmente, también físicamente y también sexualmente, pero bueno, uno puede decir, ¿y cuántas veces se los maltrata emocionalmente? Diciendo, este niño no sabe nada, es burro, es tonto, otra vez, ¿no? Muchas veces desde las instituciones también escuchamos este maltrato. Él habla del abandono, el abandono infantil, que tiene mucho que ver con esto de no proporcionar el alimento, el cuidado, la educación, la atención médica y dental adecuada, ni hablar del afecto. Cuando uno habla de abandono, la otra es una compañera, enfermería creo que era, decía, pero bueno, hay gente que no puede llevarlo si el chico se le muere de hambre. Y yo siempre aclaro que la violencia no tiene una acompañada una situación económica. No es que la violencia pertenece a una tipo de economía. La violencia es violencia también en las clases sociales más altas. La violencia no tiene clase social, la violencia es violencia en sí. Y que esto del abandono muchas veces uno lo ve en lugares donde no tendría por qué haberlo. Y vos decís, pero hay. El chico tiene, no sé, las vacunas vencidas. ¿Por qué? O no tiene puesta todas las vacunas al día. ¿Por qué? ¿Por qué no se le da el alimento? ¿Por qué? Si él va a la escuela y le dan la comida, pero cuando llegan se la sacan y le pegan. ¿Por qué? Acá no hay instituciones que intervienen. Eso también es maltrato institucional. No todo corresponde a, vuelvo a decir, a una clase social determinada. Hay chicos de clases sociales muy altas que son violados, son abusados por sus padres, padrastros, madres, madrastras, se los desestima, se los desquiere, no se los atiende, no los llevan al médico con frecuencia. Acá voy a trazar una línea. Hace muchos años yo trabajaba con una pediatra y había un pibito que venía 2x3 destartalado, le decía yo, porque venía cuando no era el brazo, era la muñeca, y cuando no era la boca. Entonces, bueno, yo un día le dije a la pediatra, le digo, ¿y vos no dejás en algún lugar escrito qué es lo que pasa con este chico? Y ella me dice, ¿por qué? ¿Qué pensás vos? Le digo, porque a mí me llama la atención, no sé, yo iba una vez cada tanto, pero cada vez que yo vengo, o coincide por algún motivo de la vida, o este pibe 2x3 está acá destartalado. Y ella después me dijo que sí, que hacían un acta, un escrito, porque ya les parecía sospechoso que el chico vaya. Siempre tenía algo. A mí me daba la sensación de que el chico era un chico maltratado, abandonado, que tal vez no tenía la supervisión que tiene que tener un chico, y el chico se vivía destartalando, como digo yo, golpeando, lastimando, y no había un registro puntual de esto. A ver, acá tiene que haber un seguimiento a los padres y preguntar qué fue lo que pasó. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Y por qué está pasando? ¿Por qué? Porque este chico puede ser víctima de violencia familiar, puede ser víctima de maltrato físico, puede ser víctima de un abandono y de una negligencia de los padres, estos padres que no atienden, están en otra. Bueno, un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un chico vive estas situaciones?
cómo se desarrolla este chico. Bueno, ustedes pensarán que en principio esto es algo que se lleva toda la vida. Esto hay que estar muy atento cuando uno trabaja, porque por suerte ya hace unos años que se está hablando del abuso sexual infantil y del maltrato y de la violencia familiar, la violencia sexual. Nosotros tenemos un índice muy alto de niños abusados sexualmente, violados y también golpeados, abandonados. Esta vivencia a los niños, cuando uno piensa en niños, dice, es el niño que uno se imagina, un niñito. No se imagina al niño siempre sensible, vulnerable, porque es chico, porque por supuesto a los niños hay que cuidarlos. Bueno, en esto que estoy hablando, al niño no se lo está cuidando. Entonces el niño hace de su propio cuerpo una manifestación, como si fuera él quiere mostrar lo que le está pasando, a ver si alguien de su entorno es buen lector y puede leer lo que le está sucediendo. Por eso yo digo muchas veces, cuando uno piensa en un niño, yo pienso en un niño y pienso en los niños que yo trabajé toda mi vida, los míos, los otros, corriendo, saltando, gritando, jugando ahora con esto de estar adentro, que el mosquito, que el que se tiran al piso. Bueno, uno piensa en un niño activo. El tema es cuando uno piensa en un niño que le pasa todo esto. ¿Qué piensa? ¿Cómo será este niño? Es un niño que está sufriendo mucho y que su mente no puede procesar todo lo que le está pasando, porque lo que le está pasando no es para una mente de un niño, no es para una mente de un adulto, no es para una cabeza pensar que uno es violado, hostigado, lastimado. Es decir, el niño no puede, porque es demasiado. Entonces trata de manifestar. En principio aparecen como ciertos indicadores. ¿Qué quiere decir indicadores cuando uno habla de la medicina? Quiere hablar de situaciones en común en varias personas que le pasaron situaciones parecidas. Estos son indicadores, nos van mostrando estos síntomas pueden llegar a corresponder a esta clase de situación de violencia. Culpa, vergüenza y confusión. A ver, en principio suele suceder que el niño tarda mucho, tarda lo que tenga que tardar, en poder decir qué es lo que le está sucediendo. Yo les quiero recordar que casi siempre en los maltratos infantiles hay un padre o una madre o un amigo de la familia o un abuelo o un tío. Entonces el niño o el maestro de música, pobre, que me perdone, pero el maestro de música, el profesor de educación física, estos personajes que aparecen en la tele con bastante insistencia, ¿no? Y bueno, aparentemente el profesor de música era quien les hacía. Entonces, ¿cómo el niño va a poder explicar o decir es él cuando hay un vínculo de por medio, hay algo que los está uniendo? Bueno, justamente acá hay un gran punto, porque el niño tiene que mostrar a esta persona como culpable. ¿Habrá alguien quien lo escuche? ¿Habrá alguien quien pueda decir, entonces la persona que te está haciendo esto es mi marido, es mi pareja, ¿sí? ¿O es mi papá? Ustedes estas escenas, yo sé que no es la primera vez que las escuchan, ¿no? Pero ahora estamos pensando como profesionales, ¿sí? Entonces, hay algo que puede aparecer como una señal de alarma, algo que me está indicando que a este chico algo le está pasando. Por un lado, aparece la palabra aislamiento. ¿De qué?
de sus amigos, de sus actividades, de su rutina. Pero de otro lado también pueden aparecer conductas como agresión, enojo, hostilidad, bronca, bajo rendimiento escolar. ¿Cómo va a poderle ir bien en la escuela cuando internamente no puede más consigo mismo? ¿Cómo puede irle bien en la escuela cuando emocionalmente está trabado? A ver, son indicadores. ¿A todos les pasa? No. En muchos casos el niño baja el rendimiento escolar y esto podría ser señal de que algo le está sucediendo. A ver, muchas veces uno piensa, cuando es profe, cuando es maestra, ¿por qué falta este chico tanto a la escuela? ¿Por qué no viene vestido a condición del clima? Miren lo que les voy a contar. Cuando mi hija empezó sala de 4, yo me mudaba a esta casa. Entonces la anoto en un jardincito por mi barrio, acá una cuadra, porque no, medios tenía todo el tiempo justo. Coincidentemente en ese jardincito iban unos cuantos hijos de unos chicos de acá de mi barrio, que yo los conozco de cuando éramos pibes. Y había el hijo de un muchacho que era conocido del barrio. Siempre la maestra decía, ¿por qué viene sin comer? ¿Por qué viene sin media? ¿Por qué no viene? Entonces yo que estaba con otra chica que éramos vecinas cuando éramos pibitas, me decía, ¿por qué el nene está tan descuidado? ¿Por qué el nene? Entonces yo decía, ¿por qué? Y yo lo miraba al nene, y yo decía, en apariencia, no estoy juzgando, pero a este chico le falta atención, a este chico le falta supervisión, a este chico le falta un cuidado. Si hace frío, un chico tiene que tener medias. Yo vivo en Villa Devoto, chicos. Es decir, acá, mi barrio, tiene medias, tiene plata, tiene comida y tienen todos autos. Entonces, ¿a este chico le falta supervisión? Sí, le falta supervisión. ¿Le falta contención? Sí, le falta contención. ¿Le falta estar vestido de forma adecuada un día de invierno? Sí, le falta. Entonces, acá la maestra también tiene que tener estas percepciones y sensibilidades lo más abiertas posible para preguntárselo y para poder cuestionarle a este padre también. ¿Qué pasa que viene sin comer? Muchas veces aparece el rechazo a las actividades escolares. Muchas veces también aparece que no se quiere ir a la casa, que quiere estar con la maestra o quiere estar en la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela se siente bien, porque en la escuela por ahí se le da afecto, contención, comida, calor, risa, y por ahí cuando llega a la casa, todo esto nada que ver. Intentos de huida de la casa, sí, aparecen mucho. Acuérdense las edades que elige hasta los 18 años. Bueno, comportamiento rebelde, desafiante, a veces aparece la posibilidad de querer hacerse daño a sí mismos, así también intentar suicidarse. Muchas veces es también un indicador de maltrato infantil. Los signos y los síntomas, estos que expliqué, los indicadores, las alertas, esto que podría llegar a pasar, bueno, a ver, pueden variar. No es que por esto ya tiene un abuso sexual. Pueden variar. Son signos, son alarmas. Justamente la exploración psicológica lo que me va a dar es la certeza de si este niño es víctima o no de abuso o maltrato infantil, ¿sí? Después, cuando uno más va entrando en el caso, más va tratando de explorar psicológicamente, ir como hilando más fino, si es agresión verbal, si es agresión física, si es abuso sexual, si es violación sexual, está. Nosotros los psicólogos tenemos una amplia variedad de test para poder determinar algo de esto. Los signos y síntomas a veces son muy dolorosos porque uno los ve. Un ejemplo, los síntomas físicos, uno ve al niño golpeado. Yo les vuelvo a contar.
fracturados, quemados, los dientes partidos, la boca lastimada, los ojos rasgados, moretones, arañazos. Esto es visible. Y acá es donde yo les explicaba ese ejemplo de la pediatra. Yo no soy quien para meterme en la obra social, cada institución tiene su forma de trabajo. Yo lo que planteaba era, ¿esto queda en algún lugar anotado? Si yo tengo un chico, me viene un chico a atender a mi consultorio, como me ha pasado, yo trabajé mucho con abuso sexual y con maltrato infantil. Viene un chico a ser atendido por X causa y yo lo veo que está todo lastimado, yo en algún lugar lo tengo que dejar escrito. ¿Para qué? Para después hacer lo que tenga que hacer, llevarlo a mi superior, de mi superior tendrá su camino, ¿sí? Signos y síntomas del abuso sexual. Bueno, primero que tenemos acá es un comportamiento inadecuado del niño. El niño tiene un comportamiento desajustado para su edad. Todos los niños exploran su intimidad, todos, porque es lógico que el niño sienta curiosidad. Ahora, observamos que hay una curiosidad puesta en la zona genital, que hay palabras que dice el niño que no tienen que ver con lo que la edad del niño, palabras fuertes. Vemos que el niño se toca y cuando se toca se queja, le duele. Notamos que tiene picazón, ardor, dolor, su ropa interior tal vez sucia, manchada, sobre todo, a ver, si dice que tuvo, miren, me quedo pensando cómo trasladar todo en palabras cuando uno no está frente a frente, ¿no? A ver, declaraciones que sufrió abuso sexual. En varios casos hubo que el niño muy chico ha dicho, a mí el maestro, pobre, la tengo con el maestro, no se enojen, es un ejemplo, el maestro de música me dijo que yo tenía que estar sobre Pirulito y tocarle la zona genital. Entonces uno dice, ¿esto lo puede inventar un niño? ¿De dónde un niño va a sacar una posición sexual o un modo de relación sexual? ¿De dónde un niño puede sacar eso? Solamente le queda haberlo vivido, haberlo observado o que se lo hayan mostrado. No hay otro lugar. La fantasía de un niño no tiene que ver con esto, no tiene que ver con una relación sexual. Nada que ver, el niño piensa en lo sexual desde otro lugar. Esta construcción que yo les armo es muchas veces lo que dicen los niños de lo que le pasó en la escuela. En las escuelas que hubo varios casos, el niño relata esto y el profesor sacaba el celular y nos decía que teníamos que tocar a Pirulita y Pirulita no le gustaba, entonces el profesor decía, dale, no llores, no te hagas la tonta, Pirulita, dale, déjate tocar. Entonces el niño de ningún lugar puede sacar esto, si no es que lo vivió. Entonces cuando dicen el niño miente, no, por favor, el niño no miente. El niño lo que hace es pasar alguna vivencia que lo superó profundamente a palabras, a las palabras de un niño, lógicamente. Yo quería explicar algo acá también. Digo acá como si estarían en la pizarra, bueno, acá, donde estemos. En todo lo que tenga que ver el abuso sexual y la violación al niño, hay varias situaciones que aparecen como fenómenos también. Otra situación que ha sucedido es que el niño declare, a mí me tocó, no sé, mi tío. Entonces los cañones apuntan al tío, pero en realidad al niño quien lo tocaba era otra persona. Pero a veces aparece este fenómeno de poner a otro como en un primer plano, pero en realidad es otra persona. Esto sucede cuando la persona que le hace el daño al niño es una persona que lo confunde con
lo que le está, lo confunde, lo tiene como si fuera demasiado mareado, demasiado confuso, demasiado capturado. Entonces el niño no puede declarar directamente que fue esa persona. Esto es muy difícil de entender, porque esto uno lo ve con los años, que vos decís, pero no es que era el tío, no, era el papá. Después un día dijo, no, a mí lo que pasa es que mi papá me dijo que si yo le decía a la maestra que era él el que me violaba, entonces mi papá me va a matar. Entonces uno dice, pero claro, ahí caen otras fichas que uno dice, bueno, entonces el niño no era abusado por el profesor, era abusado por el propio padre. Entonces aparecen a veces este tipo de fenómenos, por eso todos los que somos profesionales siempre atendemos sin juzgar, ¿no? Para juzgar está el juzgado, nosotros tratamos de trabajar con lo que tenemos porque tenemos que darle un tiempo a que el niño pueda explorar lo que le pasa y empezar a laburarlo. No estamos hablando de que le robaron un caramelo, estamos hablando de que hay alguien que abusa de él, ya sea sexual, física, verbalmente, ¿sí? El abuso o maltrato emocional, bueno, aparece eh, sobre todo acá el tema de la autoestima. El tema de la autoestima es, muchas veces la palabra autoestima se utiliza para cosas muy banales y es un término muy importante. La autoestima tiene que ver con la valoración propia. Entonces, cuando una persona ha sufrido daños en sus emociones, daños en su forma en que se ha construido como ser humano, aparece la pérdida de confianza, la baja autoestima, la falta de interés, la depresión, el aislamiento social. Yo siempre doy un ejemplo. Si yo estoy con un niño, tengo un hijo, y le digo, vos no servís para nada, vos sos un tarado, vos no sabés leer, que es pesado, ay, andate. ¿Cómo puede esa persona construir amor hacia sí mismo? Si supuestamente sus padres, nosotros, lo estamos construyendo a partir de este tipo de groserías. Esto se acarrea toda la vida. No, ¿para qué voy a estudiar yo si yo soy tonta? Nunca me va a salir nada. Esto de que la palabra de este padre perturba la emoción de este hijo y por supuesto lo traba. Bueno, ¿qué es la negligencia? Yo les he dicho que la negligencia tenía que ver con algo de la atención del niño. Nosotros vemos niños con muy bajo peso o con sobrepeso, porque acá vuelvo a aclarar, no entra la clase social, acá entra el cuidado del niño. Está por supuesto que un niño que está muerto de hambre va a tener bajo peso. Y entonces, ¿qué pasa con los niños con sobrepeso? ¿No es un síntoma de abandono de los padres? Sí, también lo es. Higiene deficiente. Estamos frente a un problema con los niños y la higiene. Estamos frente a un problema que tiene mucho que ver con qué pasa que el niño no va limpio a la escuela. Cuando antes que el chico vaya limpio a la escuela era lo mejor, ahora los chicos van faltos de higiene, faltos de comida, porque no se les da el desayuno, porque se les tira la comida, hablan de falta de ropa o de suministros que son para atender sus necesidades, tomar alimentos o dinero sin permiso. Tenemos niños que manejan dinero, pero dinero, que uno dice, ¿de dónde saca ese chico la plata? No, se la dan para que no moleste. Bueno, un ejemplo. No lo llevan al aula, no lo llevan a clase. No, nos quedamos dormidos porque nosotros nos quedamos viendo películas toda la noche y al otro día ¿quién se levanta? Y este solo no se levanta. Entonces no, si tiene que faltar, que falte. Yo lo que vine escuchando estos últimos años, nos sacamos las vacaciones para septiembre. Yo pensé, pero en septiembre tienen que ir a la escuela. Ah, sí, pero no hay problema, que falte, ¿qué problema hay? ¿Cómo qué problema hay? Eso es desatención al menor. El menor tiene que ir a la escuela.
tiene que llevarse a la escuela la merienda que tenga que llevarse, tiene que comer, tiene que desayunar. Este es el cuidado al menor. Falta atención a problemas médicos, dentales, psicológicos y seguimiento en lo que el niño necesite. Yo les contaba a los alumnos, no me acuerdo bien a qué grupo fue, pero bueno, lo vuelvo a contar. Yo tengo una gran amiga odontóloga que ella me decía que el abandono que hay de los niños sobre la dentadura, no me sale cómo decir, las caries, la pérdida de piezas dentales también es parte del maltrato. Nuevamente, que el pibe que vive en, bueno, pero el pibe que vive en, no está el dentista. Pero acá tenemos en el centro el hospital odontológico gratuito. Y acá hay un montón de chicos que no se los lleva. Si la dentadura está mal, no pueden comer la comida bien, la tragan a medio comer, la comida cae mal, se producen problemas de nutrición. ¿Sí? Esto también es falta de atención al menor. A ver, el comportamiento que uno ve en general, en algunos casos de maltrato, tienen que ver con la poca preocupación que hay hacia el niño. Esto de no poder reconocer lo que al niño le está pasando física o emocionalmente. Hay padres que no pueden ver lo que al chico le está pasando, los culpan. Bueno, pero es él que me pone nerviosa, es él el que trae el problema, es tonto, es malo, ¿no viste lo que es? Quiere que lo cuide, quiere que lo atienda. Uno esto lo escucha muchísimo, le pego para que aprenda. Y yo una vez atendí a una nena, los papás se pegaban, tenían una relación. Yo la otra vez hablaba algo de esto, de lo que no, que hay gente que no es compatible, no sé, se juntan y son una dinamite. Por ahí por separado son gente cordial, pero cuando está juntas son terribles. Bueno, esta gente se había juntado y había tenido nada más y nada menos que una nenita preciosa. Y la nena se hacía pis y caca. Se llama eneuresis y encopresis, que son síntomas también de muchas veces que un niño está teniendo sensaciones emocionales que lo están invadiendo, ¿no? Entonces la nenita tendría 5 o 6 años. Entonces el papá la sentaba en un ladrillo caliente, como que esto la iba a mejorar. En realidad esto era un castigo por hacerse pis. Bueno, acá esto es una disciplina, no sé en qué libro estaría escrita. Acá era un maltrato físico, claro, bien claro el maltrato había. Es decir, no era solamente, según una creencia y cultura de ellos, que la vejiga había tomado frío y el ladrillo caliente sentarse le iba a curar la vejiga. Acá había algo del maltrato físico. Ojo con esto, hay que estar muy atento a lo que uno escucha. La verdad que uno pudiera pensar en cualquier tipo de agresión sobre el niño, ¿no? Cualquier forma, castigos corporales, castigos dolorosos, lesiones físicas, todo esto lleva a traumas emocionales. A ver, un niño que es maltratado, un niño que es golpeado, un niño que ha sido abusado, es un niño que en su vida va a llevar esta carga emocional que le fue demasiado fuerte para poder procesarla. A ver, yo podría contar un montón de casos de abusos, de violaciones sexuales, podría hablar de un montón de ejemplos, pero yo creo que hay ejemplos en la televisión permanentemente, ¿no? Creo que hubo muchos programas que quisieron mostrar que el tema del abuso sexual, el maltrato al niño es un tema que se ha trabajado mucho, pero se habla poco y nosotros necesitamos hablarlo. Un ejemplo.
hablamos de antecedentes, de ser abusado o abandonado el niño. Hay niños que han sido abusados, que han sido abandonados. El Estado los revuelve los revuelve atrás. Bueno, tiene que volver con la familia. Entonces, donde uno ya sabe que ahí en esa casa pasa tal o cual cosa. Aparece lamentablemente en las discapacidades, muchas veces aparece el abuso físico ante el niño discapacitado, poca comprensión en el desarrollo infantil, es decir, muchas veces uno lo que ve es que hay muy poca comprensión de lo que es un niño, tan simple que es un niño. Y también aparece siempre el factor de la droga y el alcohol en estas personas que lo tienen que cuidar. Que por supuesto el abuso de las sustancias lo que hace es que la persona pierda el razonamiento y aparece acá el abuso. Yo les quería comentar algunos de los problemas que podemos llegar a encontrarnos. La muerte prematura, las discapacidades físicas, discapacidades en cuanto a problemas intelectuales. A veces aparecen las adicciones en la niñez, problemas de la salud, pulmonares, cardíacos, trastornos varios. Con los años uno ve que todo esto también aparecen problemas graves del comportamiento, de la conducta. Si yo dije que uno de los riesgos podía ser el daño a sí mismo, como yo les explicaba, todo esto trae un trastorno muy importante en el valor y en el amor hacia uno mismo. Entonces aparece el aislamiento, el suicidio, la depresión, los problemas en la escuela. Bueno, para no ser reiterativa, la baja autoestima, las dificultades en la intimidad, esto de que en algún momento por ahí este niño se va a hacer un adolescente y va a querer tener un acercamiento sexual. ¿Cómo va a poder si fue objeto objeto de una persona depravada? ¿Cómo? Bueno, todo esto es con un tratamiento, con terapia, con poder hablarlo, con poder expresarlo, con poder decirlo, con poder encontrarse aún con este horror, ¿no? Muchas veces uno dice, ay, pero hay gente que tiene unos traumas, y sí, ahora entendemos por qué tienen traumas, porque hay que ver cómo habrá sido la infancia de esta persona, para luego poder decir, ay, sí, qué sé yo, me encanta salir, pero la intimidad con una persona me pone muy mal, muy nerviosa.